Que se creó en el 2010 y está especializada en psicología, psicoterapia y crecimiento personal. Y nuestra misión es dar voz a aquellos autores que quieren mandar un mensaje. Entonces, Judith es el perfil ideal de nuestra editorial. Ahora contaré el porqué. Entonces, bueno, nosotros como editorial, cuando conocimos a Judith a través de Eva, para nosotros Judith era la persona con el perfil porque es una persona que ha hecho un cambio en su vida, como todos sabéis, y además pues tiene una búsqueda en su crecimiento personal y nos lanza, ¿no?, esta parte de cómo ella ha podido hacer este proceso de transformación. Esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Más allá de tener libros muy técnicos, esto es lo que nosotros buscamos, estas personas que mandan este mensaje esperanzador al mundo y que son capaces y lo hacen, y bueno, la prueba la tenemos en ella, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. Por otro lado, os quiero presentar a Eva Ramírez. Eva Ramírez es la fundadora de Tu Voz en Mi Alma, en Mi Pluma. Yo le cambio el nombre. Bueno, también te ha gustado, ¿verdad? Tu Voz en Mi Pluma, porque, bueno, nosotros como editorial tenemos una colaboración con Eva desde hace muchos años y la verdad es que es un placer trabajar con Eva, porque es todo corazón y, bueno, y ella lo que hace es buscar espacios de conciencia y poner palabra, ¿no?, a todo esto que ocurre. Entonces, además, Eva pues acompaña a llevar proyectos literarios. Una vez ella lleva los proyectos literarios, conecta con nosotros y nosotros publicamos. Entonces, bueno, esta es un poco nuestra historia, así muy rápida, para que vosotros sepáis quién somos. Entonces, sí que vamos a dar paso. La presentación van a estar Judith y Eva hablando, tienen unas preguntas ahí preparadas unas a otras. Y van a estar unos 40 minutos, luego va a haber un espacio para que vosotros podáis hacer preguntas y luego pues va a haber la firma de libros para los que queráis, ¿vale? Entonces, Judith, si quería comentar, a mí Judith me impactó mucho cuando la conocí, que fui a su casa un día, la conocí personalmente, ya teníamos el libro y todo, este corazón que ella tiene, ¿no? Y por eso a mí el título del libro, Sobrevivir en la mente o vivir en el corazón, es un título que me impactó, ¿no? Porque es como, bueno, ella está conectando con lo más importante, ¿no? Y cuando hablé con ella vi que no era solo un título, sino que era su esencia, ¿no? Entonces, para mí ese encuentro en su casa fue como un encuentro como en la tercera dimensión, ¿no? Entonces, bueno, ya estaba enamorada del libro, pues me enamoré más, ¿no? Entonces, bueno, no me enrollo más, porque si no me enrollo, y paso a Eva y a Judith. Voy a levantarme en algún momento a hacer alguna foto porque, bueno, pues siendo de la editorial tengo que ponerlo en Instagram y estas cosas. Espero que si alguna persona tiene también le mandéis a Judith para que nos lo mande. Y nada, y damos paso a la presentación. ¿Sí? Muchas gracias. Nosotras sí con micro, que si estamos sentadas no tenemos tanta energía para proyectar. Bueno, pues como ha dicho mi compañera Montse Baró, mi nombre es Eva Ramírez y soy la fundadora de Tu Voz en Mi Pluma. Y además de ser escritora, pues acompaño a personas como Judith que tienen un mensaje importante que quieren compartir y lo quieren hacer pues en formato libro. Entonces también con el tiempo, ante la necesidad de los autores de publicar, pues generé el sello de Tu Voz en Mi Pluma y tuve la fortuna de contactar con Montse y Miguel Ángel para poder acompañar a los autores. Estamos muy en la sintonía de cómo nos gusta cuidar los proyectos literarios. Entendemos que es algo como muy íntimo, muy personal, es una joya para cada uno. No somos fábrica de libros, somos artesanos de los proyectos, y eso creo que es lo que hace que conectemos con personas como Judith. Y así fue un poco como conecté con ella. En 2019 hice una formación, algo así como saca el libro, para sacar el libro que llevas dentro y demás, y ella se inscribió y ahí fue nuestro primer contacto. Vi claro que no era el momento. Sí. Eso pasa también. Los libros necesitan su proceso de gestación, de maduración, y muchas veces, por más que quieras, hasta que no llega el momento, no es. Y esas cosas pues no hay que forzarlas. Y bueno, pues después, con el tiempo, pues volvimos a hablar, volvimos a reconectar, y ahí empezó un poco de nuevo esa trayectoria.
Entonces, bueno, pues le voy a pedir a Judith que, para empezar a contactar un poco con su obra, nos explique pues qué es lo que le llevó y cómo ha sido un poquito esa andadura, ¿no? Lo que le llevó a escribir este libro y desde dónde. Hola, buenas tardes. Bueno, mi acento es el que es, aunque nacida en Sevilla, pero bueno. Bueno, gracias, Montse, por esta presentación. Me he emocionado. Gracias, Eva, por estar aquí y acompañarme una vez más. Y gracias a vosotros y a vosotras de estar aquí, casi todas mujeres. A ver si tendré que escribir un segundo libro sobre la polaridad femenino-masculino, a ver si se equilibra el público. Pero gracias por estar aquí estas 2 horitas con este tiempo que tenemos tan ajustado. Y especialmente Mónica, que ha venido de Suiza, de sorpresa. Bueno, gracias. Bueno, pues como decía Eva, yo contacté con ella, ya no sé si era el 2019 o antes, porque ya tenía la idea de escribir un libro sobre cuerpo, mente, emociones, pero no lo tenía nada claro. Y hice su masterclass y vi claro que no era el momento. Y en mayo del año pasado, ¿sí? Recuperé los apuntes y me puse a hacer el esquema que ella nos mandó, de hacer primero un esquema, y allí empezó todo. Y la contacté y cuando terminé el libro pues me lo corrigió y aquí estamos. Sí, el libro lo escribí en 3 meses, muy rápido. Y lo terminé el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. O sea que ahora casi hace un año. Sí, sí. Y bueno, ¿qué me llevó a escribir el libro? Pues todo mi proceso personal y lo que había aprendido. Pensé que fue importante para mí conocer cómo funcionamos. Y para mí, bueno, también está aquí Rosalía, donde te has sentado al final. Aquí al final. Lo cuento en el libro, que mi madre fue quien me aconsejó a ir a una médico homeópata, que está hoy aquí. Estoy muy feliz de que esté aquí. Y desde entonces yo he podido tener desde los 15 años como una visión holística, ¿no?, de lo que nos ocurre. Después también cuento en el libro que estuve en Francia, en una familia, y a mí me dolían las rodillas y la señora me preguntaba, bueno, ¿cómo está tu corazón? Claro, yo flipé, ¿no? Digo, si me duelen las rodillas, tenía 20 años, ¿no? Pero aquello se me quedó y poco a poco, bueno, te vas construyendo como tu manera de verte, ¿no? De que no eres solamente un cuerpo y que el cuerpo responde a emociones y a maneras de pensar, ¿no? Y cuando entiendes esto, pues comprendes muchas más cosas. Y esto era como mi obsesión. Entonces, durante el confinamiento, con una amiga, empezamos a grabar vídeos. Y es muy curioso porque los 3 primeros vídeos es el primer capítulo de mi libro. Y después todos los vídeos siguen. Es decir, que yo no sabía, en el año, ¿no?, durante el confinamiento, que estaba haciendo vídeos que después serían el libro. Yo no lo sabía. O sea, que todo se va haciendo caminando, ¿no? Y claro, el libro es diferente porque tuve que sentarme, ¿no?, bueno, presentarlo bien, ¿no?, ordenarlo, pero también fue muy interesante para mí escribir el libro, ¿no?, porque también era como que quería explicar estas cosas pero de manera diferente. Hay muchos libros que hablan de las creencias o de la mente, y hay muchos libros que hablan de las emociones, ¿no?, pero decirlo de otra manera diferente, ¿no? Y la verdad es que me iba viniendo. O sea, todavía recuerdo cuando escribí el capítulo de las emociones, que estaba de asistenta de un curso de energética, y allí me vino la idea, ¿no? O el último capítulo, que estaba en Menorca. ¿Dónde estás, Maika? ¿Dónde estás? Aquí al final también, en casa de Maika, y a las 5 de la mañana me desperté y empecé a grabar el último capítulo, ¿no? Y bueno, yo no tenía ni idea que escribiría el último capítulo, o sea que todo se va haciendo. Y la idea pues es esto, ¿no? Explicar cómo funcionamos. Cuando queremos conducir, pues cogemos unas clases, nos sacamos el carnet, tenemos que saber cómo funciona el coche, pero
pensamos y gestionamos las emociones sin saber cómo realmente funciona nuestro cuerpo, ¿no? Porque no sabemos qué relación hay entre la mente y el cerebro, cuántos cerebros hay, cuántas mentes tenemos, cómo se relaciona el corazón con el cerebro, qué información da el corazón al cerebro y qué información da el cerebro al corazón. Entonces, bueno, son cosas que yo he ido descubriendo y que para mí han sido importantes. Y es lo que yo quería plasmar en el libro. ¿Y realmente has escrito aquello que tenías previsto? Bueno, la verdad es que cuando hice el esquema, ¿no?, que tú nos mandaste, de primero hacer el índice, me salieron 14 capítulos. Entonces, claro, pensé, no puedes hacer un libro de 14 capítulos. Y, o sea que me queda material como mínimo para 2 más. ¿Pero te imaginabas en un principio lo que sería el resultado final? ¿O? No, en absoluto. No. Yo tenía la idea de hablar del cuerpo, de la mente y de las emociones, pero no tenía ni idea cómo lo haría. No. Esto surgió mientras escribía. Entonces yo lo que hacía, como vivo cerca del bosque, pues, y ahora que trabajo en mi casa, me lo puedo permitir, pues voy a caminar cada día. Entonces iba a caminar y allí me venían muchas ideas y pensaba, bueno, cuando vuelvas a casa, pues ya lo escribirás. Pero era entrar a casa, se me olvidaba, pero no sabía ni la idea. Entonces pensé, bueno, Judith, tienes que grabarte. Entonces me iba al bosque, me grababa y cuando llegaba a casa lo escribía. Y así he escrito todo el libro. O sea que cada día me iba llegando la información. Entonces, por lo que cuentas ahora, ¿no?, y por lo que te conozco, diría que la intuición ha tenido mucho que ver, ¿no?, la voz interior en todo este proceso. Sí, yo creo que sí, ha sido como un descubrimiento, ¿no? Hasta ayer, que digo, bueno, me voy a preparar un poquito, ¿no?, una charla, pero es que es imposible prepararla. Entonces, sí, me senté como 20 minutos y digo, voy a escribir, ¿no? Y justo me salió, pues, un poco el esquema de estos 3 libros, ¿no? O sea, que ya tengo en mente los otros 2, ¿no? Pero me surgió también escribiendo. Era una idea que no tenía tan clara. Supongo que me vino para poderlo decir. Para un compromiso, ¿no? Sí, para el compromiso. Sí. Bueno, entonces la cosa promete. Lo habéis oído todos, ¿no? Que quiere hacer 2 libros más, ¿eh? Promete. Y Judith, ¿tu historia personal de alguna manera se refleja en el contenido del libro? Aunque no es un libro que habla... Sí, no es un libro autobiográfico. Antes de escribirlo, sí que me comía mucho el coco de decir, bueno, pero ¿cómo lo vas a explicar, no? ¿Explicarás muchas cosas personales o no? Porque al explicar cosas personales a veces implicas a terceros. O, bueno, es decir, ¿desde dónde lo explicas? Pero surgió, y entonces sí que cuento cosas personales, pero tampoco tantas, ¿no? Las justas, supongo, para que se entienda. Sí que hay personas que se han leído el libro que me han dicho, bueno, un poco más de ejemplos no hubieran ido mal. O sea que, bueno, ¿no?, siempre es mejorable. Bueno, yo, desde mi experiencia y mi opinión personal, diría que desde el primer momento, dentro de ti sí que estaba muy claro el libro, porque yo recuerdo que hablamos, ¿no?, después de esa formación y tal, y tú me preguntaste y tal, y yo te dije, tú no necesitas eso, tú tienes muy claro lo que quieres hacer. Hay personas que vienen que tienen todo el conocimiento, pero no saben a lo mejor cómo aterrizarlo y tal, y necesitan... Pero lo que es la escritura en sí. Sí. Bueno, ahora estoy pensando en esto porque comentabas lo de que ya tienes en mente como los 3 libros. A veces como que falta el madurar, pero yo creo que realmente dentro de ti ya estaba, porque yo así lo percibí desde el primer momento. Sí, tenía el esquema claro. Sí. Y bueno, la verdad es que yo no sabía que sabía escribir, pero fui presidenta de la asociación de MLC durante unos cuantos años, demasiados, y al final de
junta, ¿no?, de mis años como presidenta, decidimos dar a conocer más este método. Y contratamos a una agente de publicidad y de una periodista, ¿no?, para que hiciera unos artículos y tuviéramos más presencia en prensa. Lo que yo no sabía es que ella no escribiría los artículos. Entonces, claro, el primero sí que no sé quién lo escribió, pero ya el segundo no hubo voluntarias. ¿Y a quién le tocó? Pues a la Menda Lerenda. Entonces empecé a escribir un artículo, ¿no?, y 2, y 3, y me salían como churros, ¿no? O sea, en 2 horas escribía el artículo y pensaba, bueno, a lo mejor, o sea, que no hay mal que por bien no venga. Un buen entrenamiento. Sí, fue como un entrenamiento, ¿no? Y allí me di cuenta que, bueno, pues que a lo mejor sí que estaría bien escribir un libro. Y para quien no lo sepa, ¿qué es la MLC? Método de liberación de corazones. Es un método psicocorporal, de trabajo corporal. Sí. ¿Qué es lo que tú haces, no? Una de las cosas. Cuando yo leí el libro que estaba, me pasaste el borrador, tengo que decir que me lo leí casi del tirón. Es un libro que engancha mucho y además lo iba leyendo y solo me venía a la cabeza, o sea, sé que las comparaciones son odiosas, pero me venía a la cabeza Nazaret Castellanos, Nazaret Castellanos, Nazaret Castellanos. Bueno, es que la cito mucho, ¿eh? Sí, pero antes de leer las citas pensaba, y realmente no. Tú me comentaste que cuando tú empezaste a trabajar todo esto y ibas como adquiriendo todo este conocimiento, información y tal, tampoco la conocías a ella. No, porque yo empecé a escribir el libro en mayo, junio, y más o menos en octubre ya lo tenía casi terminado. Bueno, en octubre fue cuando me fui a Menorca y escribí el último capítulo. O sea que en septiembre ya lo tenía casi terminado. Y me faltaba el último capítulo. Y en septiembre del 2022 fue cuando Nazaret Castellanos publicó su libro Neurociencia del Cuerpo. Y entonces yo me lo leí del tirón porque pensé, esto es una bendición para mí, pero yo ya tenía mi libro escrito. Y entonces yo ya leí su libro con la intención de coger las citas que me servirían para mi libro. Y allí le metí las citas para darle esta base de la neurociencia, ¿no? Es decir, que yo ya había escrito el libro con mis ideas, sin una base científica, ¿no?, pero era la base experiencial, pero al publicar Nazaret Castellanos su libro en septiembre, claro, para mí fue una joya. La tengo que conocer algún día, a ver. Además es muy curioso porque tengo que decir que yo también estoy muy agradecida a Mario Salvador, que ha sido mi maestro en esta última formación sobre la integración y el procesamiento del trauma, que me ha ayudado mucho a mí personalmente y también como terapeuta, y me ha escrito el prólogo del libro, ¿no? Y tengo que decir que cuando le entregué el manuscrito tardó 10 días a contestarme y fueron los peores 10 días de mi vida, o sea, peor que cuando lo envié a Eva o a la editorial, ¿no? Porque claro, yo le dije, bueno, Mario, si digo algo que no toca, por favor, ¿no?, corrígeme. Pero fue horrible, ¿no? O sea, unos nervios tremendos. Y bueno, pues no me corrigió nada. Y me escribió el prólogo, estoy muy contenta. Hoy no ha podido estar aquí porque vive lejos, pero me ha pedido que os salude a todos. Y no sé si me he ido. ¿No he perdido el film? No. A mí me gustaría que nos explicaras algo que a ti te apetezca del libro para las personas que no lo han leído y que, bueno, quieran saber un poquito de qué va o para despertarles esa curiosidad y que tengan que les entre el gusanillo para querer llevárselo, porque es muy recomendable. Pues bueno, claro, hay muchas cosas que podría explicar, ¿no? Pero yo diría que lo que he descubierto después de escribir el libro, porque creo que la sinapsis la hice después de escribir el libro, es que somos seres humanos
pero somos seres y somos humanos. Cuando nacemos, nacemos seres amorosos, perfectos, ¿no? Divinos, pero a medida que nos tenemos que adaptar a esta sociedad, vamos aprendiendo a ser humanos. Y lo primero que nos pasa es que nos reciben un padre y una madre que son humanos y que muchas veces han olvidado que son seres. Y esto pues ya crea una dificultad en la comunicación entre el bebé y los adultos, ¿no? Y a mí me ha ocurrido como hija y como madre, porque cuando fui madre esto tampoco lo sabía. Entonces en el libro cuento un poco pues esta evolución, ¿no? Utilizamos la mente del humano, de la personalidad, que es una mente limitada, porque es una mente que a veces te dice no soy capaz, esto no lo voy a conseguir, nadie me quiere, no merezco vivir, y cosas, ¿no?, que nos vamos diciendo fruto de las heridas y de las experiencias dolorosas que hemos tenido durante la vida. Algunos más, algunos menos, pero casi todos, porque nadie se salva de nacer ser y de ser recibido por humanos. Entonces, esta adaptación es muy difícil y esto crea malestar psíquico, emocional, que al final, si no se trabaja, pues se convierte en malestar físico. Entonces, para mí, mi aprendizaje ha sido que solamente hay un camino para ir de la mente limitada a la mente ilimitada, porque el ser es ilimitado y el ser, si es ilimitado, su mente es ilimitada. Y solamente hay un camino, y este camino tiene una parada obligatoria, que es el corazón. Entonces, claro, es muy difícil hacer esta parada, porque justamente en el corazón es donde están nuestras heridas, es donde hemos sentido estas emociones que nos crearon malestar. Y nuestro ser o nuestra personalidad se acuerda de esto, nuestro inconsciente. Entonces, por esto yo siempre digo y hago broma, ¿no?, en mis clases de conciencia corporal, que no son clases de 200 personas, son clases de 6, ¿no? Porque el inconsciente dice, no vayas allí, porque si vas al cuerpo y vas al corazón, allí vas a sentir estas emociones que te crearon malestar. Lo que no sabe el inconsciente son dos cosas. Una, que tienes un cuerpo de adulto, y dos, que estás acompañado, que es lo que no tenías cuando eras pequeño. Y así poco a poco pues vamos acostumbrando a este inconsciente y a este cuerpo de que realmente el cuerpo es un buen lugar donde estar, un buen lugar donde poder habitar, porque si no nos quedamos en la fachada, como dice Teresa Beltrán. Y en la fachada te mojas, te achicharras si hace sol, ¿no? Y tienes miedo si hace tormenta. Y esto es lo que nos ocurre. Si no habitamos el cuerpo y no habitamos el corazón, pues no sabemos qué hacer con las emociones, ¿no? Y estamos desorientados y nos situamos en este laberinto mental que nos ayuda a sobrevivir, pero no nos ayuda a vivir. Wow. Lo he dicho, que prometía. Otra cosa que me pasó cuando leí tu libro fue que desde entonces como que tengo más conciencia de mi cuerpo, ¿no? Como que le pongo más atención y escucho lo que me está diciendo en cada momento, pues eso, ¿no? La postura o lo que siento, o la incomodidad o cualquier tensión o emoción o sensación que esté sintiendo. Y yo pienso, ahora mismo me viene así como, ¿qué te está diciendo tu cuerpo a ti ahora? Y vamos a fluir, ¿no? Pues fluyamos. Sí. Bueno, pues el cuerpo está nervioso, ¿no? Está nervioso y bueno, me he preparado para venir, ¿no? He hecho mis meditaciones, he tenido un día tranquilo, he querido venir una hora antes, o sea, todo un ritual, ¿no? Porque si no vamos aceleradas, y esto pues nos afecta. Pero ahí tiene que ver también que tú te conozcas, ¿no? Que si sabes cómo funciona tu cuerpo, en situaciones determinadas también puedes tomar medidas antes, ¿no? Aquí puedo explicar
sobre las emociones, si queréis un poquitín. Bueno, en general el libro, claro, este autoconocimiento yo lo relaciono con el liderazgo, ¿no? Es decir, si tú sabes cómo funciona tu mente y tú sabes cómo gestionar tus emociones, te puedes anticipar. Y solamente cuando te puedes anticipar, puedes liderar tu vida. Porque si no, estás a merced de las emociones o a merced de la mente. Porque la mente, bueno, como dice Nazaret Castellanos, más de un 50% del día estamos en modo automático, ¿no? Como le dice ella, en piloto automático, o sea que no sabemos lo que pensamos, ¿no? Entonces, un ejemplo que pongo en el libro es, claro, si yo estoy en piloto automático y mi mente me va diciendo nunca publicarás tu libro, pero yo no me doy cuenta porque no estoy observando este pensamiento, pues mi cuerpo se lo va a creer. Pero yo no estoy escuchando esto porque no estoy atenta a mi mente. Estoy haciendo, pero no me estoy auto-observando. Entonces, bueno, al final no publicaré mi libro y yo no sabré por qué. Pero si estoy en una posición de observadora de lo que yo, de mi mente y de lo que estoy pensando, pues voy a observar, ostras, yo me estoy diciendo a mí misma que no voy a publicar mi libro. Entonces yo puedo introducir medidas, ¿no? Puedo cambiar la manera de pensar, puedo averiguar por qué tengo esta manera de pensar. Es decir, que puedes anticipar a un resultado. Esto con la mente y con las emociones. Porque las emociones, claro, tú tienes emociones que te surgen de una experiencia, de algo que piensas o de algo que te imaginas. Entonces, te ocurre algo, piensas algo, imaginas algo que te genera tristeza, es una emoción que viene de fuera hacia adentro, ¿no? Y tú la recibes y entonces la sientes. Pero hay otras emociones que el circuito es al revés, que van de dentro hacia afuera, como por ejemplo el amor, la compasión, la benevolencia, la gratitud, ¿no? No dependen de algo exterior. Tú te puedes levantar por la mañana y pensar, agradezco el día, o puedes ¿no? sentir amor por alguien, pero independientemente de lo que esté ocurriendo. Entonces, cuanto más tú estés en estas emociones elevadas, mejor podrás recibir las otras emociones. Es decir, yo puedo estar en la compasión porque decido a voluntad estar en la compasión, porque depende de mí, porque es una emoción que está en mi corazón y no depende de nadie más. Y si yo estoy en la compasión y me enfado por algo, me voy a tratar mejor, no me voy a decir, no, mira, ahora te has enfadado, lo has hecho mal, no sé qué, sino que voy a ser compasiva con mi enfado. Y esto hace que tú puedas gestionar tu propia vida, ¿no? Liderar o anticiparte, o como dice Nazaret, no ser esclava o no quedar secuestrada por la amígdala, ¿no? Que es esta parte del cerebro que gestiona las emociones. Entiendo que esto se entrena, ¿no? Es una habilidad que se entrena y algún se método... entrena y a mí todavía me cuesta, ¿eh? Sí, sí. Y aquí tengo un testigo. Bueno, yo estoy en ello también, pero algún método de entrenamiento, porque como estamos en un momento de tanta incertidumbre, como de tantos cambios, yo por lo menos lo noto mucho, ¿no? En mi día a día, que cada día surgen cosas distintas, diferentes frentes que atender. Tú tienes previsto una cosa, pero de lo que tenías previsto a lo que acaba ocurriendo en ese día, pues la cosa cambia mucho y eso reduce un poco el margen de anticipación, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación para esto, para poder entrenar esa habilidad? Yo es que últimamente lo relaciono todo con el trauma. Y lo que has dicho de la incertidumbre, no soportamos la incertidumbre porque cuando estamos en un estado de alerta, ¿no? Y normalmente de pequeños estamos en estado de alerta porque nunca sabemos las reacciones que van a tener los adultos que están en nuestro entorno, sean los padres, los profesores. Un día vienen contentos, el otro día vienen enfadados, un día te riñen, un día no.
esto me ha pasado a mí como hija y como madre. Entonces, claro, estamos siempre en estado de alerta y necesitamos tenerlo todo controlado para sentirnos bien. Y esto es lo que trasladamos a la edad adulta. Por esto no soportamos estar en la incertidumbre, porque no estamos acostumbrados. Y el vacío genera incertidumbre. Pero genera incertidumbre si vamos al vacío desde el humano, porque el humano es el que está herido. Entonces, si nosotros saltamos al vacío desde nuestra personalidad herida, desde nuestra mente limitada, entonces allí lo pasamos fatal, porque nuestra mente limitada no soporta la incertidumbre. Pero si nos saltamos al vacío con la conciencia del ser, si el ser es ilimitado, va a llenar este vacío y ya no vamos a sufrir la incertidumbre del vacío ni la inseguridad, pero vamos a sufrir menos. Tengo yo el micro. Bueno, yo escuchándote, ¿no? Aparte que, bueno, lo he comentado, pero yo también soy psicoterapeuta corporal y trabajo de ello. Entonces, bueno, a mí el trabajo con el cuerpo ha sido también un camino muy largo. Y esto que comentabas, ¿no? Como todo se acaba relacionando con el trauma, ¿no? Porque al final esta parte del trauma es la que nos hace estar en ese lugar de desconexión, de disociación con nosotros mismos, y que como vamos recibiendo y percibiendo las cosas que ocurren en el día a día y hacen que además la sociedad nos ayuda un montón a estar en la mente solo, y precisamente como tú preguntabas, Eva, ¿no? y tú decías, es como ese contacto para estar en el cuerpo, me paro, me escucho y veo cuáles son esos sentimientos, ese pensamiento, ¿no? Desde qué lugar lo estoy haciendo, ¿no? Entonces esa parte a mí me parece como muy bien explicada en el libro, porque si algo, hoy hablaba con una compañera psicoterapeuta y le decía, ahora me voy corriendo que voy a una presentación del libro, digo, y es un libro que deberíamos tener todos los psicoterapeutas y psicólogos por una razón, porque ayuda a explicar cosas muy complejas cuando a veces tenemos que hacer un poco de psicopedagogía con los pacientes. Judith lo expresa de un lugar muy simple pero muy profundo, con una amorosidad impecable, ¿no? Entonces esas palabras, digo, es que a veces nos cuesta mucho explicarlo y Judith puede mandar ese mensaje, ¿no? Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? Cómo estamos trabajando todo el tiempo para habitar nuestro cuerpo, ¿no? Y el libro nos habla justo de esto, ¿no? De todos estos pensamientos y con sus técnicas. Es un libro que me parece, bueno, impecable. Caixa central, sisplau. Ja podeu no pagar. Ya voy. Bueno, pues eso, ¿no? Que, bueno, pues esta parte de habitar el cuerpo, cuidar el trauma, pero no el trauma como algo como que me duele y me quedo ahí, sino esa parte que me ayuda a ver qué me ocurre cada día, y eso es lo que me ayuda a ser quien soy hoy, ¿no? Porque al final todo lo que nos ha ocurrido es parte de quién soy, bueno, es quién soy hoy, pura y dura, ¿no? Todas estas improntas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí, yo le llamo, el inconsciente es el trastero, ¿no? Yo le llamo trastero de nuestra mente. Y allí es donde ponemos todo lo que no nos gusta, todo lo que no queremos recordar, todo lo que nos da vergüenza, todo lo que hemos olvidado. Y esto lo hemos hecho de manera muy sabia y muy inteligente, como dice siempre Mario Salvador. Es decir, que las corazas y todo lo que hemos metido al inconsciente nos ha ayudado a sobrevivir. Y nuestra mente nos ha ayudado a sobrevivir. Tenemos que honrarla y agradecerla. Pero sobrevivir de niños nos ayuda también a sobrevivir de adultos. Pero si queremos vivir, lo tenemos que hacer diferente. Y esta es la propuesta que yo hago, ¿no? Y también explico esto, habitar el cuerpo, pero habitar el cuerpo es difícil porque hay trauma y hay experiencias que nos hacen este camino al corazón pues difícil, y quería explicar esto también, porque cuando empiezas a autoconocerte te parece que eres defectuosa, ¿no? O que tú eres la que lo haces mal, o la que no, bueno, te crees defectuosa de alguna manera.
Y para mí entender todo esto, pues no, las corazas están allí porque nos han ayudado a sobrevivir, ¿no? Y han sido útiles. Lo que pasa es que de adultos pues ya no las utilizamos porque nos ayudan a sobrevivir, pero no a vivir. Y en el libro lo que quería explicar era esto, ¿no? Lo difícil que es y desde cuándo nos hemos desconectado y por qué nos hemos desconectado para realmente entender que no tenemos el cerebro de aliado. Es decir, que el cerebro no nos ayuda a habitar el corazón ni a habitar el cuerpo. Y entonces tenemos que conocer muy bien cómo funcionamos para poderle ganar la batalla al cerebro y poder anticiparnos y poder aplicar nuestra voluntad, nuestro coraje, nuestra determinación para realmente hacer este viaje al corazón. Pues sí, para poner un poquito broche final, antes de las preguntas que quiera hacer todo el mundo, coincido con Monse. Yo que también me manejo un poco en este mundo del desarrollo personal, terapias, libros y demás. Coincido en eso. Yo creo que los autores, el plus, o sea, todo está, todos los temas están ya expuestos, de todo se habla, pero cada uno tiene la capacidad de dar su toque personal y marcar una diferencia con aquello que escribe. Y justamente creo que ese es tu valor añadido, ¿no? Lo que te hace diferente y hace que la propuesta sea mucho más interesante. La mente siempre tiende a complicarlo todo. Nosotros lo llamamos el complicómetro. Pues eso, tiende a complicarlo todo y realmente hay cosas que nos parecen tan complejas que solo de pensarlo ya agotan, ¿no? Y tu manera de poder exponer todo esto es como tan liviana, o sea, tan ligera y amorosa, que por eso entra con tanta facilidad y eres capaz al día siguiente de recordar lo que has leído, porque muchas veces lees algo y dices, ah, mira qué interesante, pero al día siguiente dices, ¿qué era aquello que leí? Que ya ni me acuerdo de cómo se llamaba aquella palabra tan compleja, ¿no? Cuando es, sobre todo en un área que tú no dominas, ¿no? Y creo que ese es el valor añadido de tu propuesta y que eso va a ser lo que va a hacer que tu mensaje llegue a mucha gente, pero realmente para poderlo aplicar en una vida práctica. Así que nada, enhorabuena, felicidades. Gracias. Y ya está, dejamos... sí, si queréis preguntar o si alguien ha leído el libro y quiere comentar. Preguntas, dudas. Alguien que haya leído el libro y quiera opinar, alguien que quiera preguntarle. Bueno, tan solo comentar lo que has dicho tú, Eva. Yo me he leído el libro 2 veces ya y, bueno, tu libro que plasma es muy parecido o quizás en lo que está hablando de la feminidad, ¿no? También me leí su libro de ella, una contación de ella, de mi amiga. Y no tiene nada que ver la sencillez, la claridad con la que ella lo expone, de manera que lo hace súper entendible para todos los públicos, aunque no tengas ni idea de lo que es la neurociencia. Entonces es muy amena la lectura, engancha muchísimo. Yo me sorprendí porque para la primera vez que escribí un libro, a mí que soy una mujer que me encanta leer y que también escribo a nivel privado cosas para mí, la admiro profundamente por esa facilidad en esa expresión tan liviana, tan ligera, tan amorosa, tan fácil. O sea, es que todos esos conocimientos lo puedas plasmar de una manera tan simple, tan entendible para todos los públicos. Eso es un regalazo para todos los que estamos en el mundo del crecimiento personal. Ha sido otra herramienta más a mí personalmente para seguir conociéndome. Me encanta todo este tema, como ya sabes, los cerebros, el reptiliano, el límbico. Es tan fácil entender cómo no vamos a ir por el mundo, como vamos aquí en el reptiliano y vamos a ¿cómo no vamos a salir de la pistola Eva que va a primero que nos encontramos?
Gracias, Eva. Bueno, tu libro está en camino, ya lo percibo, ¿eh? Pues lo puedo ver. Le ponemos tu micro. Sí, es que no quería poner la grabación. Aquí. Cuando la mente tiende a complicar las cosas, ¿cómo lo podemos hacer? Pues sí, efectivamente la mente solamente complica las cosas y como dice Edgar Tolle, no podemos utilizar la mente para solucionar los problemas porque la mente forma parte del problema. Entonces la única manera es conectarnos con el corazón, porque el corazón es donde está la verdad de cada uno, porque no hay una única verdad. Yo tengo una pregunta para ti, Judith. Muchas gracias por haber escrito este libro. Ya tengo ganas de leerlo. Está aquí, hacía días que lo tenía en la cabeza. Yo soy terapeuta también, lo sabes, y entonces se me está ocurriendo que quizá es un buen libro para que las personas que vienen a nosotras entiendan mejor a veces lo que nosotros vemos un poquito más que ellos, ¿no? ¿Te parece que sí? Sí, sí, a mí me gusta mucho explicar a las personas cómo funcionamos, porque esto ayuda mucho al proceso, porque si no se sienten defectuosas y es importante entender que nosotros somos nuestro consciente y nuestro inconsciente, y si no aceptamos el inconsciente, pues no nos sentiremos nunca completas. Entonces, si yo no me gusta mi rabia, por ejemplo, si a mí no me gusta mi rabia, yo no la voy a mostrar. Me voy a mostrar siempre tranquila, contenta, pero entonces cuando alguien me venga con su rabia, tampoco me va a gustar, porque a mí la rabia no me gusta. Solamente voy a aceptar la rabia del otro si yo acepto mi rabia. Y yo puedo aceptar mi rabia si voy allí a buscarla y ver qué mensaje me trae la rabia. Porque las emociones no hay de positivas y negativas, todas las emociones traen una información. Entonces yo voy allí, al inconsciente, busco la rabia, me la dejo activar en el cuerpo y a ver qué información me lleva, ¿no? A ver dónde me lleva, qué imágenes me trae, y todo esto es un proceso. Y allí es donde puede hacerse la sanación. Volver a la experiencia que en su momento fue dolorosa. La emoción es la llave que te abre esta puerta del inconsciente para ir a esta experiencia dolorosa, y cuando estás allí, no revivirla únicamente. Si la revivimos tal cual, no hay sanación, porque no se genera ningún cambio. La idea es poder ir a la experiencia, revivirla, pero introducir ingredientes nuevos. Y un ingrediente nuevo es, sobre todo, que no estás sola reviviendo la experiencia, sino que estás acompañada del terapeuta. Y no hay juicio, porque hay una mirada compasiva, que son dos cosas que no hubo cuando esta experiencia dolorosa se quedó encapsulada. Entonces allí ya vas aceptando más todas tus experiencias dolorosas, todas tus emociones pues rechazadas, reprimidas, y te vas conociendo más, porque vas trayendo del trastero, lo vas limpiando y lo vas, ¿no?, volviendo a la cocina, al comedor, a la habitación y lo vas limpiando un poquitín, ¿no? Y así te sientes más en la unidad, ¿no?, más en el corazón, más amorosa y más compasiva también contigo mismo. Y si el paciente, si la persona que viene a consulta entiende esto, se hace el proceso mucho más liviano. Y yo he escrito el libro con esta intención, que sea entendible para todos los públicos. Hola, Judith.
Soc la Josi. Hola, Josi. Yo me he dedicado a la enseñanza durante muchos años y me he dado cuenta con el tiempo que me dediqué a la enseñanza porque lo que más me gusta del mundo y lo que me apasiona es aprender. Entonces, ahí está la pasión. Tú, después de todo tu ciclo vital, eres terapeuta, digamos. ¿Y qué es lo que más, cuál es la pasión, no la intención, la pasión que te ha movido a hacer este ciclo vital de donde estabas hacia terapeuta? Pues la verdad es que no había intención. Todavía me acuerdo cuando empecé la formación del método de liberación de corazas, yo era la única que trabajaba en un banco. Las demás pues eran psicólogas, fisioterapeutas, bueno, una abogada por aquí también había, pero que yo era como un bicho raro, ¿no? Y me acuerdo que le compré un libro a Marilis y me puso, espero que este libro te ayude en tu práctica. Y yo pensé, ¿qué práctica? Era el año 2010, ¿no? O sea que esta mujer ya fue visionaria, veía ella algo que yo todavía no tenía ni en la mente, ¿no? Y bueno, lo compaginé durante muchos años trabajando en la banca y al final, pues bueno, la verdad es que sí que tuve experiencias de desapego, bastantes experiencias de desapego durante mi vida. Una de ellas también de desapego de un cargo importante en la banca y bueno, pues lo supe vivir bien y lo aproveché para formarme, para tener más tiempo y para irme preparando durante 6 años para este cambio y aquí estoy, pero no había... Sí que puedo explicar una anécdota y es que hace 6 años o un poquito más yo dije, mira, me voy a prejubilar antes de los 50. Yo no sabía por qué tenía esta idea, pero pensé, no, los bancos, ya verás, van a hacer, ¿no? Va a cambiar todo, digitalización, y se lo dije a un chico de los sindicatos. Digo, Uriol, yo me voy a prejubilar antes de los 50. Y dice, sí, hombre, yo sé, debía tener 43, ¿no? Y entonces yo trabajaba con esta idea, y no sé por qué, pero trabajaba con esta idea y vivía con esta idea. Y me preparaba con esta idea. Y durante el confinamiento, yo tenía 48 años, me vino la idea de hacer Casa Caruna en mi casa. Y contraté a un constructor y le dije, no, es que necesito esta casa antes de los 50. Y dije, ¿pero cuántos años tienes? Digo, 48. Te lo pido. Era un miércoles, todavía me acuerdo de esto, era un miércoles. Y al día siguiente, el jueves, salió la noticia de la fusión de Bankia con la Caixa. Y me mandó un WhatsApp, dice, eres una bruja, ¿no? Porque claro, si hay fusión, hay ERE, y si hay ERE yo no me voy, ¿no? Y así fue. Y yo me fui de la Caixa el 1 de enero y yo cumplí 50 años el 29 de enero. Con mi casita construida. Sí. Perdona, la externa y la interna. Sí. Bueno, yo que tengo el micro, aunque no me hace falta mucho micro. Vale, sí. Aprovecho el micro. Me gustaría preguntarte si crees que recomendarías el libro a una persona que ya tenga algún bagaje, alguna experiencia con temas relacionados con la conciencia, con el autoconocimiento, o puede servir para todo tipo de público, adolescentes o gente que esté un poco más virgen, digamos, o cero conectada con su corazón. Bueno, yo te diría que para todo el mundo, ¿no? Pero con esta intención también lo he escrito, porque cuando yo empecé a escribir el libro, la intención era explicar la importancia de ir al cuerpo, ¿no? Pero esto es como explicarle a un pez que hay una realidad fuera del océano. No lo sabe, ¿no? Los peces viven muy bien en el mar y no saben que hay una realidad fuera. Pues esto es lo que me ocurre a mí cuando yo quiero explicar que hay una vida habitando el cuerpo. Porque esto me ocurría a mí, ¿no? Yo habito el cuerpo, no. Yo todavía me acuerdo de la experiencia de sentir, de habitar el cuerpo.
y no era en una sesión de meditación ni nada, estaba en la calle, en el coche concretamente. O sea que normalmente no habitamos el cuerpo, pero es muy difícil explicar esto, porque nosotros vamos con el cuerpo a todas partes. Entonces, mi intención era esta. Pero a la que me puse a escribir sobre el cuerpo, vi que necesitaba explicar otras cosas, como las emociones o como el tema de la mente y después, claro, la mente y las emociones son cosas sutiles, ¿no? Son cosas que no se ven, la mente no se ve, las emociones sí que las ves, pero puedes sentirlas, pero si no las expresas, no se ven. En cambio, el cerebro y el corazón son los órganos, es lo más físico, ¿no? Entonces también quería explicar la relación entre lo más físico y lo más sutil y cómo se relaciona esto para poder entender cómo habitar el cuerpo. Entonces empecé como desde cero, ¿no? Para explicar lo más básico también. Gracias. Gracias. ¿Más? ¿Alguna pregunta La última más? pregunta. ¿No? Bueno, pues si no, calculo, ¿no? Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar la presentación. Agradeceros a todos vuestra asistencia al espacio que nos ha cedido Casa del Libro, a Eva, a Judith. Y bueno, ahora vamos a cerrar y Judith se va a quedar aquí para firmaros el libro. Y nada, pues un aplauso para vosotros por estar aquí. Y muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Monse. Gracias, Eva. Gracias a la filmadora y a la fotógrafa. Simplemente añadir que quien quiera comprar